Sean todos bienvenidos a este video, en el cual estaremos dando un recorrido por este hermoso museo. Veremos alrededor de 10 obras, hablaremos de ellas, de sus autores y de los sentimientos que estas obras transmiten. Así que acompáñenme a saber un poquito más. Esta primera pintura que veremos ahora se titula Bringing Home the Body of King Charles. Es una pintura bastante solemne o melancólica, por así decirlo, ya que es una pintura que representa el momento histórico en el que el cuerpo del rey Carlos de Suecia es llevado de regreso a Suecia después de su muerte en Noruega en el año 1718. Esto pasó durante la Gran Guerra del Norte. La pintura captura el drama y la solemnidad de este evento histórico. Fue pintada por Gustav Cederström. Cederström descubrió su interés por la historia cuando todavía era muy joven y descubrió que uno de sus antepasados había participado en la escaramuza de Vendée. Al principio, planeó seguir los pasos de su padre y seguir una carrera militar. En 1864 fue asignado a un regimiento de infantería en Värmland. Pero siempre que le fue posible también tomó clases de arte en la Real Academia Sueca de Bellas Artes. En 1870 decidió renunciar a su comisión como militar y convertirse en artista. Más tarde fue donde decidió establecerse como un artista oficialmente en 1873. La siguiente obra es titulada The Triumph of Venus. Es una pintura que representa la diosa Venus, la deidad romana de el amor, la belleza y la fertilidad. Esta obra es una representación clásica del tema de arte renacentista y barroco, que muestra a Venus rodeada de figuras alegóricas que simbolizan aspectos del amor y la seducción. La pintura a menudo presenta a Venus como la figura central, rodeada de querubines, flores y otros elementos que invocan la belleza idealizada. Fue pintada por Carl Larsson. Ahora vamos a hablar un poquito de Carl. Su infancia fue un continuo ir y venir rodeado de miseria. Sus padres carecían de ingresos económicos y apenas podrían mantenerlo a él y a su único hermano llamado Johan. De hecho, Carl tuvo que acudir a una escuela para pobres, por así decirlo, la posterior escuela primaria de la Organland. El cólera, la enfermedad, la vida en los barrios bajos y la sociedad eran constantes en el entorno de este joven. Por suerte, en 1866 tuvo la oportunidad de ir a una academia de arte de Estocolmo. En este curso de preparatorio obtuvo hasta 12 medallas por su calidad como dibujante, pudiendo así optar por un curso de dibujo antiguo. En 1871, simultaneando sus estudios en la academia, trabaja en el estudio fotográfico de los hermanos Blosley y como dibujante en la entrevista humorística de Castro. Así, este dibujante o este pintor se fue desarrollando durante su infancia y adolescencia. Este retrato tiene el título de King Gustav of Sweden and His Brothers. Esta fue pintada por Alexander Roslin, un destacado artista sueco del siglo XVIII. La obra muestra a 3 hermanos, Gustavo III, quien en ese momento era el rey de Suecia, Carlos XVIII y el duque Carlos Guillermo. Este cuadro fue completado alrededor de 1771 y se encuentra en la Galería Nacional de Estocolmo. Como dije anteriormente, podemos ver 3 hermanos, los cuales todos tenían una posición política, y en el cuadro se ve cómo están discutiendo acerca de algún tema de lo que tenía que ver respecto a la soberanía o lo que era gobernar en ese tiempo. Ahora hablemos un poquito de Alexander Roslin, que fue el autor o pintor de esta obra. Alexander fue un pintor sueco que se especializaba en retratos de la época de Rococó. Él se formó en su país natal, que fue Suecia, y durante 2 años estuvo trabajando en la corte de Margrave. Después pasó por Italia, donde pudo estudiar a los pintores manieristas y a los clasicistas. Esta siguiente obra, yo le voy a estar dejando el título por aquí abajito. Esta pintura se trata sobre lo que es el estallido de la revuelta de los batavios contra el dominio romano. En esta pintura podemos ver que se transmite una gama de emociones intensas
que reflejan la tensión y la determinación en el momento previo al estallido de la revuelta. Los personajes de la pintura muestran una variedad de expresiones faciales y gestos corporales que revelan sus emociones. Algunos parecen estar profundamente concentrados y comprometidos con la conspiración, mientras que otros muestran signos de preocupación o duda. Las miradas intensas y los gestos energéticos de los personajes sugieren un sentido de urgencia y de fervor en sus acciones. Además, Rembrandt utiliza la luz y la sombra de una manera magistral para resaltar la dramatización de la escena. La luz parece provenir como de una fuente central, iluminando el rostro y las manos de Claudius Civilis, que es el protagonista, por así decirlo, en esta obra o en esta pintura, lo que confiere a un aire de liderazgo y de poder. Mientras tanto, las sombras profundas de los rostros de los otros personajes agregan como una aura de misterio y de tensión al ambiente. En resumen, esta pintura transmite una atmósfera cargada de emoción y de anticipación, capturando hábilmente el momento crucial antes del estallido. Rembrandt fue un pintor y un grabador neerlandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, uno de los artistas más importantes de la historia de los Países Bajos. Esta pintura que estaremos viendo en este momento fue pintada por Pers Hillström. Él se comprometió a representar los interiores iluminados por el horno de las forjas y las fundiciones conectadas a las fincas suecas de la fabricación de hierro. En esta imagen, la escena es de la forja de anclaje en Söderfors, en la provincia de Uppland. Durante el periodo industrial temprano, las fincas de fabricación de hierro de esta región fueron de crucial importancia para la vida económica de Suecia. La pintura muestra una escena realista de la forja, donde se estaban haciendo las entonces famosas anclas de Söderfors, muchas de las cuales fueron exportadas a Inglaterra. No se tiene mucha información e incluso no muchas fotos de este pintor que fue Pers Hillström. Sin embargo, sí se sabe que él nació el 18 de noviembre de 1732 y murió el 13 de agosto de 1816. Él fue un pintor y un tejedor de tapices suecos. En esta pintura o imagen podemos ver que Baco, el cual ellos consideran el dios del vino, transforma un manantial en la isla de Andros para que arroje vino. Tanto los humanos como los dioses se reúnen en el manantial para rendir homenaje, por así decirlo, al dios del vino en un bacanal. Los Adrianos es un colgante de adoración a Venus. Las pinturas son copias de Tizano. Los temas de las pinturas provienen de los escritos sobre retórica del pensador griego Filóstratos del siglo III. No sabemos exactamente cuándo y dónde Rubens produjo sus copias de los Adrianos y el culto a Venus, pero estaban en su estudio en el momento de su muerte en 1640. El autor de esta obra fue Pedro Pablo Rubens, él también conocido como Peter Paul Rubens. Fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. En esta pintura, Carl Larsson, otra vez, es la pintura más controvertida de este joven o de este pintor. Este es llamado el enorme sacrificio de invierno. Mide 6,5 por 13,5 metros. Debía haber sido el último de la serie de los murales de Carl, que pintó para el Museo Nacional. La primera parte se terminó en 1896. La mayoría de los cuadros de la suite muestran motivos de la historia del arte sueco, pero para la obra final, Larsson eligió una escena de antigüedad sueca. Encontró su tema en las obras del escritor irlandés Snorri Sturluson, más conocido por la Edda. La escena muestra un sacrificio pagano frente a un templo en la antigua Uppsala. La víctima del sacrificio es el mítico rey Domalde. No hay base en la historia para el incidente, pero en la mitología el sacrificio era para apaciguar a los dioses y pedir su intersección en una sucesión de malas cosechas. Esta pintura es llamada La Cena en el Palacio en honor al embajador. Esta pintura es de Jean Baptiste. Esta pintura representa la cena ofrecida por el gran visir en honor a una delegación de embajadores antes de su recepción oficial en el salón del trono del sultán. Durante esta cena, celebrada en el salón, donde también se reunía el Consejo del Estado Imperial, el embajador y el dragomán a ambos lados se sentaban alrededor de la misma mesa. Los demás miembros de la delegación se sentarían junto con otros dignatarios otomanos. Jean Baptiste es el pintor o el autor de
esta pintura. Era un pintor francés de retratos, escenas de género y pintura histórica. Esta obra es llamada El martirio de San Livinus. Esta es también pintada por Pablo Rubens o Pedro Pablo Rubens. Este es un episodio de la vida del misionero irlandés San Livinus, que él predicó en Flandes y en Zelanda en la primera mitad del siglo XIX. Mientras intentaba convertir a los que no eran creyentes, fue atacado por ladrones impíos que le arrancaron la lengua y lo arrojaron a los perros. Dios castigó a sus agresores con un rayo devastador. El cuadro es el modelo de un enorme lienzo, el 414 por 347 centímetros, que Rubens pintó para la iglesia de San Livino en Gante. El cuadro se encuentra actualmente en el Museo Bruselas. Y por último, pero no menos importante, nuestra obra número 10. Esta es titulada The Altar of Our Lady y es de Roger van der Weyden. Esta es la arquitectura pintada que recuerda los portales de las catedrales góticas. Define el espacio pictórico como un lugar para eventos sagrados. Los relieves pintados con escenas de la vida de Cristo y María en las molduras huecas de los portales sitúan los acontecimientos retratados debajo de ellos en la cronología de la historia de la salvación. Los acontecimientos del Antiguo Testamento en los capiteles de las columnas ayudan a interpretar las escenas principales. El panel de la izquierda muestra a María adorando al niño que yace en su regazo. Está sentado humildemente en el suelo. José está a su lado, apoyando en su bastón y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante mientras duerme. El panel central muestra el lamento de Cristo. María sostiene el cuerpo de Cristo en ambos brazos y José, Arimatea y Juan están a su lado. La cruz vacía se alza detrás de ellos. El panel de la derecha muestra a Cristo resucitando, apareciéndose a su madre para consolarla y contarle su resurrección corporal. Roger van der Weyden, también conocido como Rey de la Pascual, fue un pintor primitivo flamenco que fue nombrado en 1435 pintor de la ciudad de Bruselas. Esto fue todo por el día de hoy. Espero hayan entendido todo lo que se habló en este video y que hayan podido adquirir un poquito más de conocimiento acerca de las obras mencionadas y de los pintores mencionados. Dios les bendiga y hasta el próximo video.